Gente interesante, sean bienvenidos a este video donde tomaremos el tema de la encuesta que hice hace poco sobre qué tema tomar en el próximo video. Y como ustedes decidieron, pues será sobre la importancia del siglo XIX. ¡Yay! Para comenzar, ¿por qué es tan importante o por qué yo argumento que este es posiblemente el siglo más importante de toda la historia? Sin pensar en que con más al pasado, obviamente más importante, como mover una silla en la antigua Mesopotamia, obviamente va a causar más revuelo que matar en la Victoria. Pero es por cuestión de qué tan al pasado es y no realmente lo tanto que pasó en esa época. Pero en esta en específico es cuando sucedieron más volteadas de poder, o cuando más se cambió el poder de las manos de uno hacia otro. Y es la razón de por qué yo lo considero por lo menos el más importante en mucho tiempo después. Este siglo y las decisiones que se tomaron van a tomar muchísimo más importancias que por ejemplo las decisiones del siglo antepasado, que realmente, aunque sí fue muy importante, no creo que sea tan importante como este siglo en específico. Como vemos en este mismo mapa, el equilibrio está Imperio Otomano, el Imperio Español, Francia estorbando, ya se había hecho las independencias americanas, Gran Bretaña intentando tomar la India sin tomarlo por completo, la dinastía Qing siendo tan dinastía Qing y enorme como siempre, Japón recién en el siglo antepasado, si no me equivoco, entraba la era Meiji, donde había un emperador y sobre todo un shogun. Es la era del shogunato. Y aquí está el imperio ruso, que en el siglo antepasado creo que también entró a la dinastía Romanov. Como vemos ahí, sigue estando el Sacro Imperio Romano, y es una de las partes clave de por qué considero que este siglo es el más importante. Porque en este mismo siglo fue cuando el Sacro Imperio Romano Germánico desapareció para siempre, gracias a las guerras napoleónicas que iniciaron directamente en el siglo del año, en 1801. También, el hecho de que tenga las guerras napoleónicas y lo que siguió después, en el mismo siglo, se sienta como trampa, pero es lo que tiene. Así que, como es un tema largo, solamente podemos resumir en que Napoleón disolvió el Sacro Imperio Romano Germánico y, como invadió España, logró las independencias americanas con el libertador Simón Bolívar y el de aquí, que por ahora no me acuerdo su nombre, que independizó Argentina. Luego la independencia de México, prácticamente seguido cuando Iturbide llegó al poder en 1821. En 1821, y lo asesinaron el año siguiente. Este siglo también es importante porque, como vemos aquí, el Imperio Otomano sigue siendo enorme, pero en el siglo pasado cayó en decadencia por el Imperio Ruso. Pero en este siglo fue cuando dejaron con vida al Imperio Otomano hasta 1917, gracias a la guerra de Crimea, donde el Imperio de Romanov quería apoderarse del Imperio Otomano, algo que no dijeron ni Gran Bretaña ni Francia, aunque eso se da un poquito después. En este mismo siglo, en este mismo momento, Francia empezó a tomar pedazos de Argelia porque el Imperio Otomano le declaró la guerra al Imperio o la República de Francia bajo el mandato de Napoleón. Y también fue la batalla donde Austria perdería tanto poder e influencia, y donde Prusia también, después de separarse de la Confederación Lituania-Letonia, gracias por el rey Federico II el Grande, quedaría con la área de Sajonia y sobre todo el área donde estaba Berlín, convirtiéndose en otro posible líder
de los alemanes, porque en este mismo siglo empezó a surgir las ideas nacionalistas, a donde cada país, cada pueblo debía que tener un país que los representara, que este sería la nación. Terminando con estos primeros años del siglo XIX, para que vean, ya para 1936 el mundo se veía completamente irreconocible, si no fuera por la dinastía Qin en Rusia, que Asia seguía prácticamente igual, por excepción de que Gran Bretaña, este pequeño monstruo, había crecido de una forma exponencial, y que el Imperio Ruso por fin tomó esta área de Kazajistán. El Imperio Norteamericano ya había crecido, y justamente para este año, además de firmarse el pacto de defensa con Bélgica y Gran Bretaña, que será muy importante para la Primera Guerra Mundial, es cuando se independizó Texas, y para 1945 será la intervención mexicano, donde Estados Unidos se va a apoderar con la mitad del territorio, con la mitad del territorio de la República Mexicana. Como vemos aquí ya está todo lo que serían las repúblicas: Argentina, Paraguay, Chile, la Confederación Perú-Boliviana. Todavía para este año estaba la República de Centroamérica, Colombia, Venezuela, y para ese momento ya las potencias de por aquí ya tenían esos pedazos que son las Guyanas. También vemos un gran cambio en el Caribe, que aunque ya en varias guerras les habían quitado varios territorios, en estas últimas en especial, España solamente se quedó con Puerto Rico y Cuba, pero es un tema del que hablaremos después. Como vemos, en ese momento, aunque aquí está como territorio otomano, en realidad empezó a ganar un poco de independencia, igual que Egipto, que empezaron a exigir más, y poco a poco, poco después, alrededor del tiempo, Egipto va apoderando de Gran Bretaña, que este es el siglo, si no se dieron cuenta, de Gran Bretaña. Se puede saber cómo crecieron en la India y cómo están creciendo demasiado por Canadá. Pero para este momento Gran Bretaña tenía Oregón, algo que van a perder después de el miedo de que Estados Unidos invada Canadá, que sí podrían ganar, porque ya habían ganado, pero una guerra con Estados Unidos nunca se desean. Para continuar los sucesos, ya para después de 1836, pues hay demasiadas cosas. Obviamente en el anterior obvié mucho las guerras napoleónicas, solamente enfocándome en lo importante, pero esta vez hay muchas cosas muy importantes. Por ejemplo, ya mencioné la expansión estadounidense, pero no mencioné la guerra hispano-estadounidense, donde Estados Unidos tomó Cuba, tomó las Filipinas y Puerto Rico, que hasta el día de hoy genera problemas. También fue el bombardeo de Tokio de parte de Estados Unidos, causando la reforma y de la era Edo, si no me equivoco. Posiblemente aquí me equivoque, la verdad no me aprendí mucho las eras de Japón. Si me equivoqué, díganmelo por favor. Aquí está el estado de Prusia, parece un poco más pequeño, pero el otro mapa está más simplificado, la verdad. A donde, como ves, tiene Sajonia. En este siglo va a unificar todo lo que sería Alemania, llegando a ser el Imperio Alemán. Y para el Tratado de 1880, en el repartimiento de África, el Congreso de Berlín, se repartirían todo el territorio africano. Aquí mismo, en Italia, después de 1936, habría un movimiento de unificación de parte de, si les suena el nombre, porque la verdad el nombre es un poco ridículo, de parte de el, supongo, héroe nacional de Wisipide, que sí es un nombre un poco cómico. En este mismo siglo, como ya conté, el Imperio Otomano se quedaría sin toda esta área, y se quedaría nomás en este patético pedacito, porque además perdería los Balcanes después de que, por cierto, en el anterior siglo fue la guerra de independencia de Grecia, y en este será la independencia de Bulgaria,
y de Serbia, algo súper importante para la Primera Guerra Mundial, donde en este momento, después de la guerra franco-prusiana, que también sucedió después de 1936, Austria-Hungría caería en una gran decadencia, teniendo que hacer el contrato con los húngaros para poder mantener estable su propio reino, que después moriría después de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, después de resumir un poco, vemos todos los cambios que ya conté, excepto uno, porque este es el mapa de después de las guerras del opio, pero en específico, este no es de 1900, este es de 1901. Sé que es un poco extraña esa afirmación, pero es porque aquí Japón ya ganó la guerra ruso-japonesa, así que se queda en esta fecha. Como ven, este fue el repartimiento de África. Alemania se quedó con estas partes, Bélgica con esta, Francia con todo esto, España con esto, con el emperador Alfonso III, y Gran Bretaña con todo esto. Ahora vemos una conquista de Pakistán, y que dejaron a Afganistán como una zona, como un estado colchón entre el Imperio Ruso y el Imperio Británico. Otro estado colchón que dejaron con vida, con tal de que ellos dos no tuvieran frontera, fue Persia, aunque quiero aclarar que todo el borde de Persia le pertenecía, o sea, toda la frontera con el mar Caspio le pertenecía al Imperio Ruso de forma no tan en papel, sino que en la práctica. Y por mientras el Imperio Otomano ya no tenía ninguna autoridad sobre nada de su territorio. Casi todo lo compartía el Imperio Ruso y el Imperio Británico o el francés, que lo mantenían en vida con tal de que ellos no se queden con nada. Como vemos, aquí está Alemania, efectivamente, y aquí vemos otro fenómeno, que fue que Suecia se separó de Noruega. Por mientras en América fue la separación de Centroamérica, la conquista de Estados Unidos a Cuba y las guerras de Sudamérica, que se resumiría en Brasil quedándose con un pedacito de todos, como sería las Amazonas colombianas, las Amazonas del Perú y con un pedacito de Paraguay. Tenemos el resultado de la Guerra del Pacífico, donde Bolivia se quedaría sin mar. Y por eso argumento tanto que de hecho, podría ser el siglo más importante de toda la historia, porque si se fijan, los mapas de el inicio y el final del siglo son absolutamente irreconocibles. Sobre todo en la parte de América, lo único que conserva es Estados Unidos con ese territorio y Canadá. Cuanto mucho, no, ni siquiera Alaska, porque otra cosa que no mencioné es que Estados Unidos le compró Alaska al Imperio Ruso. Así que bueno, este es el final del video, tampoco hay mucho que contar. Así que muchas gracias por quedarte en el final, y ahora que pues ya paro con el tema. Acabo de leer el libro de todas las princesas mueren después de medianoche, y no sé si quieran una reseña o algo. Espero esta vez sí poder activar los comentarios, porque sí me está costando. Voy a buscar en la configuración porque de verdad quiero que me digan cosas, ¿ok? Bueno, ya se acabó el video. Adiós.